Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo turco. Espero que tengan sus tazas de café bien cargadas porque hoy la caldera está que echa humo. Ya saben que aquí no nos andamos con medias tintas, vamos directo al hueso, a la carnita asada del chisme, sin filtros ni edulcorantes. Hoy, como el título lo anticipa, vamos a desentrañar una madeja de intrigas que ha sacudido los cimientos del faranduleo otomano, Demet Özdemir en shock. La venganza de Can Yaman, un plato que se sirve frío. Prepárense para un viaje cargado de emociones fuertes. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de rumores, teorías conspirativas y dramas dignos de una telenovela de máxima audiencia, quiero recordarles lo esencial: suscríbanse al canal. No se conviertan en simples mirones, únanse a esta comunidad de chismosos de élite. Activen la campanita, conviértanse en mis cómplices en esta búsqueda incansable de la verdad, o al menos de la versión más jugosa de la verdad. Prometo que no se arrepentirán, aquí siempre tendrán su dosis diaria de escándalos, exclusivas y análisis que los mantendrán al borde de sus asientos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, ¡ay, qué tiempos aquellos! ¿Recuerdan? Era la pareja dorada de la televisión turca, los reyes del rating, la encarnación del amor en Erkencikus, pájaro soñador. Su química era explosiva, electrizante, capaz de incendiar la pantalla y provocar desmayos masivos. Nos vendieron un cuento de hadas, una historia de amor de esas que te hacen creer en el destino, y nosotros, inocentes, caímos rendidos a sus pies. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida real, seamos honestos, la magia se esfumó. El cuento de hadas se convirtió en un culebrón. De un día para otro, la idílica pareja anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el amor? ¿Fue todo una farsa publicitaria? Los rumores no tardaron en inundar los medios: celos, infidelidades, egos inflados, diferencias irreconciliables, la lista era interminable. Al final, cada uno tomó su propio camino, dejando atrás un reguero de corazones rotos y especulaciones sin confirmar. Tras la ruptura, Demet y Can se dedicaron a sus respectivas carreras. Demet, convertida en una de las actrices más cotizadas de Turquía, encadenó un éxito tras otro, protagonizando series que arrasaron con el rating y consolidando su estatus de estrella. Y como si fuera poco, encontró el amor, aparentemente en los brazos del famoso cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento de proporciones épicas, una celebración digna de la realeza, con una lista de invitados repleta de celebridades, una cobertura mediática exhaustiva y un derroche de lujo y glamour que dejó a todos boquiabiertos. Parecía que Demet había encontrado, por fin, la felicidad y la estabilidad que tanto anhelaba. Pero siempre hay un pero en estas historias, mis chismosos. Hace apenas unas semanas, la bomba explotó: rumores de crisis matrimonial. La prensa rosa turca, siempre al acecho, comenzó a publicar noticias sobre supuestas discusiones acaloradas entre Demet y Oğuzhan, celos enfermizos, incompatibilidad de caracteres y, lo peor de todo, la sombra del divorcio planeando sobre la pareja. Al principio muchos, incluyéndome, confieso, lo tomamos con cautela, pensando que eran simples inventos de la prensa sensacionalista. Pero a medida que pasaban los días, las especulaciones se intensificaron, las fuentes anónimas se multiplicaron y las señales de alarma se hicieron cada vez más evidentes. Algo no andaba bien en el paraíso. Y aquí es donde entra en juego el protagonista de nuestro drama, Can Yaman. Después de su paso por Erkencikus, Can también ha estado imparable, conquistando nuevos mercados y expandiendo su imperio. Se mudó a Italia, donde se convirtió en un ídolo de masas, protagonizó series de éxito, aprendió italiano a la perfección y se involucró en proyectos sociales y causas benéficas. En resumen, Can Yaman se reinventó a sí mismo, dejando atrás la imagen de galán de telenovela para convertirse en un hombre de negocios, un activista y un símbolo de éxito internacional. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una posible venganza de Can Yaman? Aquí es donde la historia se pone realmente jugosa, mis queridos chismosos. Coincidiendo, qué casualidad, con los rumores de crisis en el matrimonio de Demet, Can Yaman ha intensificado su actividad en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su vida cotidiana, sus viajes de ensueño, sus proyectos profesionales y, atención, de su escultural figura. Sesiones de entrenamiento extenuantes, poses sugerentes, abdominales de acero. Can Yaman se ha convertido en una especie de Adonis moderno, un dios griego que exhibe su belleza y su poderío en las redes sociales.
Y aquí es donde la imaginación de los fans, y la mía, confieso, se ha desatado. Muchos han interpretado estas publicaciones como una especie de indirecta subliminal dirigida a Demet. ¿Está Khan tratando de mostrarle lo bien que le va en la vida después de la ruptura? ¿Está tratando de provocarla, de despertarle viejos sentimientos? ¿Está tratando de demostrarle mira lo que te perdiste? Las teorías son infinitas y cada cual tiene su propia interpretación. Pero ojo, mis queridos chismosos, no nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Todo esto son solo especulaciones, conjeturas basadas en interpretaciones subjetivas. No hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración explícita por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, la coincidencia de los tiempos, la forma en que Khan se ha estado mostrando en redes sociales y el historial de su relación con Demet han alimentado las teorías de la venganza y han encendido la mecha de este drama. Además, no olvidemos que la relación entre Demet y Khan no terminó precisamente en los mejores términos. Hubo declaraciones públicas ambiguas, indirectas venenosas y rumores de que la ruptura fue especialmente dolorosa para ambos. Es por eso que muchos creen que todavía pueden existir resentimientos, heridas sin cicatrizar y sentimientos no resueltos entre ellos. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Por otro lado, también hay quienes defienden a Khan a capa y espada, argumentando que simplemente está viviendo su vida al máximo, compartiendo su felicidad y sus logros con sus fans. Dicen que no hay ninguna intención maliciosa en sus publicaciones, que todo es una simple coincidencia y que estamos buscando fantasmas donde no los hay. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, nadie sabe con certeza qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Solo Demet y Khan conocen la verdadera historia de su relación, los motivos de sus acciones y los secretos que guardan en lo más profundo de sus corazones. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular, analizar las migajas de información que nos llegan y dejarnos llevar por los rumores y las fantasías. Pero la historia no termina aquí. El ingrediente que faltaba en este cóctel explosivo es la reacción de Demet Özdemir. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet estaría atónita y decepcionada por la actitud de Khan. Al parecer, ella esperaba que él se mantuviera al margen de su vida personal, especialmente ahora que está casada y tratando de construir una familia. No le habría gustado nada que Khan esté alimentando los rumores y las especulaciones sobre su relación pasada, generando una atención mediática no deseada y poniendo en peligro su matrimonio. Se rumorea incluso que Ozan Koc, el esposo de Demet, estaría furioso con toda esta situación. Al parecer, no le hace ninguna gracia que su esposa esté en el centro de los rumores y que Khan Yaman esté indirectamente involucrado, reviviendo viejas heridas y generando celos e inseguridades en su relación. En resumen, tenemos un matrimonio en crisis, un exnovio muy activo en redes sociales, una actriz atónita y un esposo furioso. Un verdadero culebrón turco, mis queridos chismosos. De esos que nos encantan. Mi opinión. Como siempre, intento mantener la objetividad y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Creo que es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero también creo que hay que tener en cuenta el contexto, la historia entre Demet y Khan y las posibles motivaciones de cada uno. No me sorprendería que hubiera cierta tensión o resentimiento entre ellos, pero también creo que es posible que todo sea una simple coincidencia, una tormenta en un vaso de agua. En cuanto a la venganza de Khan, me parece un término un poco exagerado. Creo que simplemente está viviendo su vida al máximo, disfrutando de su éxito y compartiendo su felicidad con sus fans. No creo que esté haciendo esto con la intención de dañar a Demet o de molestar a Ozan. Sin embargo, sí creo que debería ser un poco más consciente del impacto que tienen sus acciones y sus publicaciones en los medios y en los fans. Sabe que su relación con Demet fue muy mediática y que cualquier cosa que haga o diga será interpretada y analizada hasta el más mínimo detalle. Debería ser más cuidadoso y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. En definitiva, esta es una historia llena de drama, intrigas, celos y especulaciones. Solo el tiempo dirá qué pasará con Demet y Ozan, si su matrimonio superará esta crisis, o si se confirmarán los rumores de divorcio. Y solo el tiempo dirá si Khan Yaman tiene algo que ver con todo esto, si su venganza es real o si simplemente está viviendo su vida sin importarle las consecuencias. Y bien, mis chismosos adorados, hemos llegado al final de este vídeo cargado de salseo turco.
Hemos explorado los rumores de la crisis matrimonial de Demet Özdemir, la supuesta venganza de Can Yaman y la reacción de Demet ante toda esta situación. Como siempre, les recuerdo que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen los protagonistas de esta historia. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté contándoles todos estos chismes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Can Yaman está realmente buscando venganza? ¿O simplemente está viviendo su vida? ¿Qué creen que pasará con el matrimonio de Demet y Oğuzhan? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es mi combustible, mi motivación. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima, mis chismosos VIP. Los quiero con locura. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.